y Empresariado de Los Andes y la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial. Hoy, entonces, está con nosotros Orlando Grisales, que es un investigador independiente, viene de allí nomás, de Ottawa, Canadá. Y yo soy Carlos Dávila y quiero presentarlo muy brevemente a él. Usted ya tiene lo que mandaron de invitación, pero quiero resumir de eso lo central de ¿en dónde está mi presentación? Para ir bajando. Ah, está aquí. Muy bien. El back. Así. Entonces, bienvenidos, colegas de Los Andes y otras instituciones, y bienvenidos los estudiantes doctorales que están participando en este seminario conjunto. Gracias a todos ustedes que vinieron hoy a este seminario. Esa es la Facultad de Administración de la universidad que se llama Universidad de los Andes. Y gracias a ustedes que están aquí en el salón, pero sobre todo gracias a ustedes, la mayoría de ustedes están virtualmente. Les agradecemos inmensamente que hayan venido. Seguimos. Yo soy muy agradecido nosotros con Orlando Grisales Salazar, porque está aquí. Debo decir sin ningún reato que Orlando ha autofinanciado su viaje. Eso es importante. El transporte aéreo internacional, el alojamiento, la alimentación, todas esas vainas, Orlando la ha financiado, sacando de su propio bolsillo. Y él, porque él vive en Ottawa, en el gélido Canadá. Y entonces, en un tiempo de vacas flacas como este, para universidades aún como esta, la generosidad de Orlando es algo que debemos reconocer, no únicamente nosotros, sino los colegas de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial. Porque ni nosotros, el Grupo de Historia Empresarial, pero tampoco la Asociación Colombiana tuvo que hacer un grant, un proposal, una propuesta ante nadie, ¿no? Para que se demorara años, simplemente para solicitar un grant que afectaba los presupuestos de las facultades, departamentos y áreas, que ya son muy pobres. No nos ha costado nada. Pero eso se debe Orlando por generosidad. Eso no es común. Entonces, en ese semestre hemos tenido dos seminarios conjuntos con la Asociación Teoría Económica Empresarial de Colombia, nosotros. Primero el conversatorio de Molina, el 13 de febrero, que ustedes estuvieron. Conversatorio de Luis Fernando Molina con Gabriel Galán sobre el libro acerca de OCOP. De paso, quien esté interesado, la grabación es buenísima, es clarísimo. Segundo, es la presentación de hoy de Orlando Grisales sobre su investigación. La presentación se llamará Bavaria, del 89 al 50, del paternalismo a la tecnocracia. Yo soy el moderador y el resto del año haremos otras actividades con la Asociación Colombiana. Pero por ese semestre, ese es el último seminario de este semestre, por razones obvias. Muy bien, vamos a celebrar 50 años. Estamos celebrando 50 años en el Grupo de Historia Empresarial. Cuando esté listo el calendario, se lo mandamos de forma muy bonita. Por eso se ha demorado, porque es muy bonito. Pero lo importante es el contenido de la vaina. Es una cantidad de actividades puramente académicas. No queremos el chucuchuco, eso es otra cosa diferente, pero es una cosa académica. Sigamos. Muy bien. Esto, Orlando vive, trabaja en Canadá únicamente hace 30 Perdón, años. no estamos viendo la presentación, solamente vemos la diapositiva 1 y Orlando Grisales Salazar vive y trabaja en Canadá desde hace 30 años. No la están viendo. ¿No la ven? Quiero que la gente compartir, la compartes, ¿cierto? Aquí ya vamos a... No, dejar de compartir, compartir. Es que es la otra que está. La otra. ¿Puedes hacer lo mismo que hiciste? Compartir. No. Y Bueno, no, yo voy diciendo la cosa. Orlando, ustedes leyeron la presentación, ahí está la síntesis de la vida de Orlando. Pero a mí me llama la atención algunas vainas de Orlando. Primero que está no vive en ese país colombiano desde hace 30 años únicamente. Vive en Canadá desde entonces y él es sociólogo originalmente de la Universidad Nacional de Colombia. Y su trabajo de investigación, lo que nos va a presentar, tiene que ver con su tesis, la dirigió el profesor Mora, Alberto Mayor Mora, que murió hace 2 años. Orlando trabajó unos añitos aquí con la Universidad Nacional, con su universidad, y luego en un proyecto que dirigió Anita Weiss, también que fue profesora de Orlando y que también ya se retiró de la cosa, y ha enseñado sociología en la Universidad de Ottawa
y en la Universidad de Quebec, Relaciones Industriales. Ha sido profesor titular de este Consejo de Escuelas Públicas de Ontario en esos años que están ahí. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hace Ontario? Ontario no, Grisales. Orlando Grisales es un investigador muy independiente, que no depende de nadie, no. Y dirige esta asociación no gubernamental, no en Colombia, sino que tiene que ver con Brasil, que tiene que ver con las mujeres. Una cosa fascinante. Pero yo digo una cosa muy importante que me llama. No No es lo puede mismo. la jornada laboral, lo que tiene que hacer para incrementar ese trabajo excelente es. Como Orlando mismo lo dice, cito en comillas, dice, mi exilio en Canadá, eso es muy importante, implicó una ruptura completa y lamentable con el medio universitario colombiano. O sea que hace 30 años rompió con ese medio. Y entonces ese seminario de hoy es una ocasión para tratar de reanudar esa relación. Seguimos, y aquí ya voy terminando, el resumen de la asociación, de la presentación de Orlando está en el acta que está aquí. Bienvenido Orlando y bienvenidos estudiantes del doctorado Orlando y colegas de aquí y allá que están presencial o virtualmente. Ana, que te damos la palabra, tiene 55 minutos Orlando y después 15 minutos de preguntas y después los últimos 10 minutos David hace unos comentarios que están en otro PowerPoint. Y los comentarios, las preguntas, Orlando decide si las quiere responder. Listo. El chat o como sea. Somos muy democráticos, ustedes pueden ver en todas las cosas. Muy bien. Sí, eso. Sí, por ejemplo. Compartir y luego volver a compartir nada otro. Bueno, ahora sí, al fin ya está. Compartir eso. Muy bien. Sí. Perfecto. ¿La están viendo todos? Sí, ya la estamos viendo. Muy bonito, se ve muy claramente. Bueno, buenos días y posiblemente buenas tardes para los que nos acompañan desde Europa. Tengo un par de amigos allá, espero que estén por ahí. Rápidamente, agradecimientos a la Asociación Colombiana de Historia Económica y al grupo por la invitación y por permitirme compartir los resultados de este trabajo, de esta investigación. Ustedes ven el título abajo, Bavaria, espíritu capitalista, empresariado y trabajo en una industria colombiana de lo que sería el mito. Los largos títulos actuales del trabajo sociológico. Y de otros. Yo me... Silenciar. Si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos para evitar la interferencia acá. Muy Ya lo amables. silencié. Listo. Decía, el tema que les propongo, Bavaria, la fecha, 1889 al 50, evidentemente desde la fundación, justamente el 4 de abril se celebraban 133 años de la fundación de Bavaria, del paternalismo a la tecnocracia. El periodo, en la medida en que me interesa presentar el modelo de Leo Kopf, su evolución y su ruptura o transformación a la llegada de la Segunda Guerra Mundial, por eso lo hago a partir de la fundación. El trabajo como tal, la investigación como tal, se concentra más en los años 50, de los años 20 a los años 50, y es evidente que hablar de Bavaria es imposible hacerlo sin una referencia al fundador. En ese sentido, la investigación, las fuentes, los análisis se concentran del 20 al 50, pero hago una introducción tocando los temas del autor. Lo que ustedes ven ahí es largo para hoy. No, ese no es la presentación de hoy. Esa es la tabla de materias de la investigación. Ustedes ven los grandes temas, la presentación del modelo, básicamente verlo en el contexto de la influencia alemana, europea, y lo que son los números 2 y 3, pues son el entorno social
algunos temas societales y otros que competen a la empresa, es decir, el problema de la calificación, temas propios a la sociología del trabajo y sociología industrial, pero evidentemente es inevitable tocar algunos temas de la vida política del país, los años 30, el problema sindical, el periodo liberal. Y el número 4 ya más enfocado al viraje, a los cambios radicales que sufrió Bavaria durante la Segunda Guerra, que son los temas de hoy. Entonces, 1, 4 y 5, esos son los temas que yo les propongo, ver el origen de ese modelo de gestión basado en la tradición alemana, examinar ese COP, el líder carismático, y lo pongo, digamos, entre comillas, algo paternalista. Es un concepto muy problemático. Tiene aristas, es un concepto que nos permite describir, pero también es un concepto que tiene una carga, digamos, moral u otra, ética, y en ese sentido, pues yo siempre tuve mucha dificultad para hablar de Cobb, el paternalista, pero en la medida en que precisamos los matices y el contexto en el que nace, pues no habría, digamos, al final problema para utilizarlo. Una segunda etapa, pasar rápidamente, porque si no, no llegamos al final, el proceso de debilitamiento entre el 20 y el 43, y lo que me interesa es llegar al plato fuerte de la ruptura del modelo durante la Segunda Guerra, ruptura entre el 41 y el 43, cuando se da pues toda la negación del pasado alemán, con la salida de los técnicos, la salida del capital, la salida del directivo, que es nada menos que Guillermo Kopp, el hijo del fundador. Consecuencias para la organización. Y ya pues el punto clave, ¿qué pasa con ese modelo que ha sido propuesto y desarrollado por los Kopp durante 50 años? Y que por razones que veremos se ve involucrado, digamos, en una transformación de la empresa con un modelo que me parece que se puede decir claramente tecnocrático en la posguerra, con inspiración norteamericana, y que implica los elementos que ya hemos mencionado, la salida de los técnicos, nuevos administradores, y ver en el fondo de eso la influencia norteamericana. Kopp, empresario, humanista, líder carismático, de familia de comerciantes, con un espíritu aventurero, bien conectado a través de las redes que sean judías o masónicas, porque ya hay que introducir ese concepto que va a ser importante en la presentación. Conectado bien con las élites de poder, diplomático, oportunista en el buen sentido de la palabra, sí, el que es capaz de ver una ocasión y saltar en términos de negocios, visionario. Lo que estoy aquí resumiendo es un poco lo que ustedes ya conocen a través del trabajo de Luis Fernando Molina Londoño, que como lo mencionó Carlos Dávila, estuvo aquí hace un par de meses y que está contenido en el trabajo Leo Kopp, Historia de un visionario. Entonces, la idea no es repetir lo que este libro y muchos otros trabajos sobre Kopp y su época nos dan. Yo les voy a explicar un poco el tipo de conceptualización o el tipo de caracterización que hice del modelo. Me interesaba ver el perfil de Leo Kopp como expresión del acercamiento de dos influencias. Digamos, no hay nada nuevo allí. El judaísmo reformado, de pronto, hasta en general se hace referencia a Kopp como el judío. Pero lo que es importante en el caso de Leo Kopp es que al momento es decir, en la región en la que vive y al momento de salir de Alemania, está en medio de un judaísmo reformado que caracteriza la integración de todos los judíos en esa región y de la masonería. Dos influencias en el siglo XIX, evidentemente. ¿Por qué Frankfurt? Frankfurt tiene una doble importancia, una importancia capital doble, por un lado, porque es la región en la que se instalaron los Kopp. No, están en Offenbach, pero Offenbach es una ciudad bajo influencia de Frankfurt, y luego se mudan a Frankfurt, donde siguen sus actividades comerciales, económicas, y porque Frankfurt es el líder de esa
integración del judaísmo reformado a la sociedad europea a través de las redes masónicas. Si ustedes se detienen a ver un poco el tiempo, estamos en siglo XIX, 1800, es decir, la Revolución Francesa está apenas a unos cuantos decenas de años atrás. Es el periodo del iluminismo, es el periodo, el ejército napoleónico pues invadió y exportó las ideas de la democracia, del ciudadano. Esas ideas, y en ese sentido la masonería es heredera del iluminismo, y no es sino pensar en los nombres que los grupos masónicos dan a sus logias, que están marcadas por esa idea de la luz. Los masones, y veámoslos entonces esos dos grupos, esas dos expresiones que van a caracterizar el perfil de Leo Cobb, pero estamos aquí. Lo que quiero decir es que no examino, es decir, no lo construyo a partir de lo que conocemos de Leo Cobb en el desarrollo, en su presencia en el país. Lo voy a tratar de caracterizar a partir de su construcción en Europa. Es decir, como sociólogo me interesaba ver más bien el origen de ese modelo, no en el perfil biográfico de un Leo Cobb. Es decir, yo recuerdo claramente el profesor Galán en el conversatorio con el profesor Molina. Una de las primeras preguntas que hace el profesor Galán, se pregunta a sí mismo y le pregunta al profesor, dice, ¿cómo fue posible? Y es un poco la pregunta que uno se hace cuando ve ese proyecto faraónico de Leo Cobb. ¿Cómo fue posible? Ahora, el libro de Molina Ondoño nos responde, y muchos otros trabajos responden el cómo fue posible, cómo llegó a ser un éxito en el país y a llegar a ser la empresa que conocemos hoy. Yo me hago la pregunta, es cómo fue posible ese modelo, ese estilo de pensamiento en el contexto europeo. ¿De dónde salió ese personaje? Podemos decir, no, ese era un buen tipo, buena gente, y vean, no, hay factores de orden social y esa es la preocupación del sociólogo que pueden explicar, y por eso me detuve a analizar un poco la situación en Europa y esa síntesis entre los judíos reformados, que son los que marcan la vida de Leo Cobb. Masón, carácter civil no confesional altamente inclusivo, los principios de ayuda mutua, filantropía, solidaridad. Y si uno se tiene a ver un poco lo que caracterizaba el judaísmo reformado de la época, pues pienso en comienzos del siglo XIX, personajes como Mendelssohn, ancestro del célebre músico que conocemos. Es un rabino, fundador de una de las primeras escuelas reformadas para judíos, es el fundador de la primera logia para judíos. Estamos en la región de Frankfurt. ¿Quiénes son los amigos de Mendelssohn? Pues son personajes como masones, como Lessing, filósofo alemán, y eso me hizo pensar cuando yo me encontré con ese dato, que en la época de estudiante había leído un libro, no sé si ustedes lo reconocen, Natán el Sabio. Natán el Sabio, para hacer una síntesis muy rápida, es el tema de la tolerancia. Los personajes principales son un judío, un católico y un musulmán. Sí, un libro que deberíamos leer hoy, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Ese es el tipo de filósofo, de personaje intelectual masón, que está muy cerca y que acepta y que integra al judío en la sociedad. Ahora, el judío en Frankfurt, y en eso hay que tener en cuenta que las regiones antes de la unidad alemana, con Bismarck, el estatus de los alemanes y el estatus de los judíos no es el mismo dependiendo de la ciudad. En Múnich, por ejemplo, no se aceptan judíos en las logias masónicas, pero en Frankfurt y en algunas otras ciudades sí. Y digamos, Leo Cobb recibió el beneficio de vivir en un medio en el que el judío podía integrarse, podía ser parte. Es decir, ¿qué hace la logia masónica? De un lado, el judío
reformado le da una libertad de conciencia que le permite acercarse a personas con pensamientos diferentes al de él. Y se necesita al mismo tiempo el medio que lo va a aceptar. A la logia masónica por excelencia, pues, ahora si nos referimos un poco a la masonería en Colombia, es decir, ¿quién de los políticos o presidentes de otra época no eran masones? Bolívar, Santander, etc. Y ese es el tema central. El judío se integra a la sociedad, puede realizar sus negocios a través del espacio creado por la masonería que hereda toda la apertura del iluminismo. Y lo que trato de mostrar ahí son pues esos factores comunes, el patronazgo entendido un poco en la época, que es más cercano al paternalismo, más que al patronazgo que consideramos hoy. En ese sentido, pues judío o masón estaban inclinados a ejercer un cierto tipo de filantropía u otro. Sigamos. Perdón. Yo me fui muy lejos. ¿Cómo salgo de ahí? Ok. Reacciona con retardo. Ahora sí. Bueno, no, sí estaba en la buena diapositiva. Lo que quería mostrar con esto rápidamente es, y estos son autores que consulté para el trabajo, la mayoría son judíos, y miren simplemente los temas, los judíos y la masonería en el siglo XIX, la integración. Este personaje, este belga, es uno de los más importantes especialistas del judaísmo reformado y de su integración. Judíos y francmasonería en el siglo XIX, la situación actual. Snyder. Cito uno de sus pasajes para que ustedes comprendan un poco lo que representa ese fenómeno en el siglo XIX en Europa. La burguesía judeo-masónica de Frankfurt está a la cabeza de la comunidad y exportadora de una visión liberal y reformadora del judaísmo, jugando un papel fundamental en la historia del judaísmo del siglo XIX. Judíos y francmasones, Europa. Este es un clásico. Si ustedes ven el precio que tiene ese libro en internet, pues les dará una idea del significado que tiene. Y de otro lado, pues vean el impacto que tuvo, porque el judaísmo, la masonería no fue importante solamente en Europa, sino que llegó a extenderse a América Latina. Y hoy es una corriente de pensamiento, es decir, hay investigadores, es una línea de investigación, en particular que trata de hacerle seguimiento a la masonería en América Latina desde 1717 hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, resumiendo un poco, algunos aspectos que ya conocemos sobre COP y la masonería. Sabemos que los hermanos Castelo son judíos sefarditas, masones, jugaron un papel fundamental para la llegada de COP al país, fueron los artífices de la primera visita. Es posible que si los contactos de COP hubieran sido otros, pues hubiera llegado, no sé, a Chile, Argentina u otro, pero en esa red que manejan los judíos muy bien y los masones, pues le tocó desafortunadamente el estado de Santander. Bueno, llega allí en su primera experiencia, es un fracaso, no entraré en detalles sobre lo que sucede allí. Hay un núcleo de alemanes importante que empezaron a llegar algunas décadas antes, que están implicados sobre todo en el comercio, exportación, la quina, tabaco, etcétera. Y luego volveré a ese tema con algunos de los notables alemanes en Colombia, entre otros. Algunos de ellos estaban justamente en Santander. Las logias, lo que mencionaba hace un momento, esa obsesión por la luz, esas dos logias son logias a las que perteneció Leo Kopp al llegar a Santander, Estrella Saravita, y Propagadores de la Luz al llegar a Bogotá. Terminó como masón de grado 30 al final de su vida. Te olvides, 20 minutos. Y la referencia que hacía a la importancia de este tema en América Latina. En palabras de Derrick Knowles, especialista de la cuestión, que hace también un seguimiento a la masonería hasta la Primera Guerra Mundial, considera que Norteamérica, Europa y Sudamérica jugaron un papel importante, y incluso los hermanos Castelo hacen parte pasan primero por los Estados Unidos, luego llegan a las Antillas y finalmente se establecen
se establecen en Colombia. El perfil de Cobb, síntesis del judío y del masón, comerciante, empresario, espíritu capitalista, es oportunista, visionario, elementos que hemos mencionado y que son desarrollados en ese trabajo enciclopédico del profesor Molina. Humanista, filántropo, mecenas, solidario, miembros evidentemente, de una burguesía judía y miembros activos de la francmasonería. Incluso me parece que Cobb se destaca, por lo menos en apariencia, en su historia, más como un francmasón que como un judío. Es posible que el componente judío lo haya manejado de manera más discreta, que haya habido un mimetismo mayor por las susceptibilidades que podían despertarse en un medio extremadamente católico, marcado por el concordato y la regeneración de gobiernos conservadores. Pero alguien, no sé por qué nadie le ocurrió decir, bueno, pero es que Cobb era alemán, ¿cómo así que judío y masón? Y ese es el elemento que completa el perfil que me interesa destacar a la base del modelo paternalista de Cobb. Es que Cobb es alemán. Y recuerden que cuando uno identifica a es decir, a una persona y dice, bueno, yo soy canadiense, soy colombiano, soy alemán. No, Cobb es judío, judío alemán. Es raro que se diga es un alemán judío, porque los judíos en general no tenían patria. Los judíos son ante todo judíos, miembros de una comunidad, y después, porque esa pertenencia, esa integración puede variar con el tiempo. Los expulsan, los aceptan, son ciudadanos, no son ciudadanos. En ese sentido, el judío tiende a definirse por su pertenencia a una comunidad y luego por el territorio en el que nació, en el que se establece. Ahora, él es un judío alemán y siendo judío es alguien que se integró profundamente a la cultura alemana. Era un orgullo para él, lo vemos a través de múltiples facetas, el nombre, el símbolo, el águila imperial, las marcas de las cervezas, etc. Pero volviendo al alemán, al perfil alemán, alemanes en América. Recuerden que yo tengo la deformación del sociólogo. A mí me interesa ver es un poco, bueno, sí, Kopp, pero ¿y esos alemanes era tan diferente al resto de alemanes o qué tenían en común? Se calcula que entre 2 o 3 siglos antes de 1800, evidentemente, llegan algo así como 30 millones de alemanes a América. En ese periodo, 1820 a 1900, son 5 millones de alemanes que llegan, entre esos muchos migrantes cerveceros, y yo creo que en nuestro cotidiano cultural u otro, alguna vez hemos tenido que ver con ese triángulo alemán, la cerveza, los cerveceros de Milwaukee. Yo era fanático de la cerveza y bueno, que muestra un poco esa presencia alemana, la presencia de la cerveza en los Estados Unidos y el título con el que se los identificaba, los varones de la cerveza. Bueno, ¿y en América Latina qué? Me dirán, dejemos los Estados Unidos de lado. Les voy a mostrar una serie de datos y la particularidad que tienen al momento en que los confrontamos con la situación de Cobb en Colombia. En Argentina, es un alemán en 1890 que funda la primera industria cervecera de Argentina, aún hoy. Hoy hace parte del grupo InBev, el mismo grupo al que pertenece Bavaria. En Chile, Ebner, otro alemán, 1888, y otra cervecería, Ann Wander, en el 51. En Brasil, Bohemia, entre el 53 y el 98 son 3 alemanes que tienen lazos de parentesco que fundan esta cervecería que existe aún hoy. Y ustedes conocen Brahma, evidentemente. Es un suizo, 1888, que pertenece también al grupo Miller hoy. Pasemos a Ecuador, Cervecería Nacional de Guayaquil. Un alemán que construye esta cerveza, de hecho, fue adquirida por Bavaria cuando empezó a explorar el mercado local en Panamá, Perú, Ecuador, compra esta cervecería. México, las dos más importantes cerveceras que hoy están fusionadas son 2 alemanes, 1890, pero para ir más rápidamente, ya ustedes comprendieron cuál es el mensaje. Si ustedes examinan los años en los que son fundadas, hay dos cosas: el periodo en el que se fundan y
el hecho de que son las primeras grandes cervecerías de tipo industrial en esos países, incluido el de COP. Si lo trasladamos eso a un gráfico, pues es más clara la perspectiva. Son alemanes. Ahora, ¿es que todos los empresarios alemanes que llegaron eran cerveceros? No, es posible que no, pero hemos subrayado el perfil oportunista de esos empresarios. Antes que cerveceros, esos alemanes son empresarios. Es decir, llega a América un ejército de empresarios en busca de oportunidades. Y ¿por qué la cerveza? Es decir, yo diría un poco, no habían cervecerías, no habían industrias cerveceras. Es decir, vea, saltemos sobre la ocasión. Y explica un poco por qué se lanzaron. Es decir, tenían una experiencia, la conocían y se lanzaron en el asunto. Vamos bien de tiempo, profesor. Hay, especialmente en Estados Unidos, hay blogs, hay asociaciones, hay una recuperación de la memoria del pasado alemán. El caso, por ejemplo, de fenómeno corporativo, nos resumen allí, los alemanes que llegaban a los Estados Unidos en el siglo XIX eran empresarios y muchos con la idea de crear su propio negocio. Algunos eran innovadores y algunos se constituyeron en pequeñas empresas que se convirtieron en corporaciones. Es decir, es un poco para ponerlos en la idea de el alemán empresario. Koch no es la excepción, hace parte de ese alemán con esa mentalidad, con ese espíritu. Yo soy muy beberiano en eso y verán más adelante las repercusiones que tiene sobre el trabajo. Ahora, volvamos a Colombia, alemanes notables. Lenkerke, ingeniero comerciante, él llega un poco temprano y se explica por una razón. Él huyó a la justicia. ¿Sí? Los chismes dicen que mató a un hombre en un duelo y entonces para huir de la justicia llegó a Colombia. Pero para mí es, como lo mencionó ahí, la antítesis de Koch. Es un tipo más en la perspectiva del señor feudal, la agricultura, las tierras, comercio, y parece que hasta las mujeres era también interesado. Adolfo Hell. Y esto le parece, será interesante para el grupo el grupo de historia empresarial, porque el profesor Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, me parece, tiene un conversatorio sobre Hell y en Barranquilla. Los alemanes, la Asociación Colombo-Alemana, están muy interesados y apoyan todo lo que es la investigación en torno a la presencia alemana en Barranquilla. De hecho, es uno de las regiones que recogió la mayor parte de alemanes en el país. Podríamos hablar en Colombia de un valor más cualitativo que cuantitativo de la presencia alemana, a diferencia de países como Brasil, Argentina, donde llegaron por centenas de miles o millones. Ahora, vea, son imágenes, cuando hablamos de Hell, estamos hablando de los almacenes Helda, y lo que impresiona es que tienen nacieron más o menos en la misma época, mueren en el mismo año y llegan a América, llegan a Colombia en la misma época. Adolfo Hell venía de una familia de comerciantes del tabaco, y es decir, establece un imperio también muy diversificado, que sufre posiblemente más que Bavaria el impacto de la Segunda Guerra Mundial, porque su imperio se desmantela completamente. Otras referencias a ese personaje que fue recuperado un poco con los trabajos en el Banco de la República del profesor Meisel. Ustedes han oído hablar, evidentemente, Salomón Koppel, que viene judío de Offenbach, de la misma región de Kopp, y James Scholz. Ellos fueron importantes en Bogotá en la misma época, comienzos del siglo XX, o el fin del siglo XIX y comienzos del XX, con la banca, los negocios, en la misma perspectiva de presencia del empresario alemán. Bueno, resumiendo no, sí, me interesa un pequeño paréntesis para examinar ese concepto de paternalista con el que en general tendemos a caracterizar personas o personajes como el mismo Koch. Forma de liderazgo, y aquí yo estoy en el terreno de los administradores de empresa. Forma de liderazgo basada en la confianza mutua y la reciprocidad dentro del seno de la empresa.
Pues, cuando se trabajan los diferentes modelos de organización y etcétera, pues van a citar un típico. El patrono ofrece buenos salarios, protección a cambio de confianza y lealtad por parte de sus empleados, programas de vivienda, salud, seguridad social, educación, solidaridad social, etcétera, etcétera. Y uno dice, va, pues ese es Scott, ¿sí? El paternalismo, ahora veamos otra arista de ese paternalismo como ideología patronal. Y aquí yo me remito un poco al trabajo de Ángela Vergara cuando estudia los campamentos mineros en América Latina, es decir, contextos en los que las empresas tienen que construir todo para el trabajador. Hay que construir viviendas, hay que darles alimentación, hay que educación para los hijos, etcétera, etcétera. Pero en muchos de esos casos, esos campamentos o ese tipo de paternalismo se convierte en un paternalismo utilitario y muchas veces linda con el capitalismo salvaje, porque lo que se trata es de explotar y maximizar la plusvalía y la ganancia. Las bananeras o los tipos de establecimientos de ese tipo, pues son la evidencia, pero eso ya es en el siglo XX. Entonces me interesaba más bien ver en el siglo XIX de dónde viene ese paternalismo, cómo se constituye y en qué medida lo podemos aplicar al mismo COP. Y lo pongo en rojo porque es que para mí ese era el elemento importante, ese era como lo que estaba buscando. ¿De dónde viene ese paternalismo? Vimos un poco las raíces judías, masónicas, el humanismo que está en medio de esa confluencia, el paternalismo como expresión de la responsabilidad social del empresario y de la empresa. Eso es otro elemento clave en la cultura alemana. En esa época y hoy, vamos a verlo luego con el tipo de reflexión e investigaciones de toma de conciencia, sigue siendo una preocupación y sigue siendo un elemento del patrimonio alemán importante. Se me perdió una idea que tenía, pero bueno. La responsabilidad social, bueno, ya volveré sobre eso. La responsabilidad social del empresario y de la empresa alemana del siglo XIX. Hay modelos, nos preguntamos de dónde viene, digo, es fuerte en la cultura. Hoy hay estudios, reflexiones sobre el mismo tema, grupos familiares que están al origen de esas empresas. El más notable es el grupo Krupp. O sea, ¿les dice alguna cosa ese nombre? Yo les muestro, les doy una pista. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. El grupo industrial militar más fuerte que apoyó la campaña imperialista y el proyecto militar de Hitler. Pero retrocediendo al siglo XIX, ese grupo que apoyó el trabajo es decir, las pretensiones expansionistas de Hitler, se remontan a la constitución de una empresa en la siderurgia de Friedrich Krupp, pero el que es importante ahí es el hijo, Alfred Krupp, que a partir del 60 construye ciudades, el estilo alemán generalmente, o con mucha frecuencia, es establecerse en pequeñas ciudades intermedias y construir fábricas que implica integrar la comunidad en esa órbita de la empresa. En ese sentido, se construyen lo que llamarían ellos ciudades obreras, hospitales, almacenes a bajo precios para los obreros e incluso ofreció un seguro médico. Es decir, ustedes están viendo ya un poco el perfil de lo que era el papel del empresario, el de la responsabilidad social de ese empresario para satisfacer, digamos, necesidades de los trabajadores. Esta es una citación de un McCready de Harvard, bueno, en los años, en el año 68, uno de los primeros ejemplos de la responsabilidad social de los industriales que caracteriza la historia social alemana y la fuerza de su economía. Es la reflexión que los especialistas hoy hacen de ese elemento que explica, por ejemplo, lo que fue el milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial y aún hoy. Alemania, si no estoy mal, pasó al tercer lugar por el Producto Bruto Interno desplazando al Japón. Es decir, sigue siendo el motor de Europa y las empresas, las Mittelstand, las pymes alemanas siguen siendo la fuerza y el motor, inspiradas un poco de esa tradición. Ahora, ¿en qué consiste ese paternalismo de Koch? Bueno, digo yo, y retomando los elementos que he aportado,
está marcado por el principio de la responsabilidad social del empresario y por un profundo humanismo. ¿Y se manifiesta cómo? Pues, ya lo sabemos todos, sí, condiciones de trabajo, salarios, buenos salarios por encima del promedio, estabilidad laboral, ayudas para vivienda, seguridad social, medicina, educación, sala cunas, implicación comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Dinero para ir en respuesta al incendio en Anapoima, hielo para responder a la crisis sanitaria por la peste, por la gripa, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, no sé si habrán caído en cuenta, es decir, las dos fuentes del paternalismo, las múltiples fuentes del paternalismo conducen un poco a la misma solución. Es decir, darle condiciones al trabajador que están por encima del promedio. Lo que sí cambia, y es ahí donde la preocupación del beberiano entra, es que a mí me interesaba ver era cuál era el sentido de la acción de Cobb, es decir, ¿en qué estaba pensando? ¿A qué asociaba ese paternalismo, ese humanismo? Pero en la práctica la respuesta de un paternalista u otro es la misma, es decir, ofrecer eso. Ahora, ahora les voy a citar una definición de la enciclopedia de filosofía de Stanford, o no sé, donde lo que se pone en relieve es el componente, digamos, peyorativo, el componente coercitivo, el paternalismo es para obtener algo a cambio. El elemento de la moralidad o ética del humanismo, pues se diluye un poco. Pero bueno, para seguir, Cobb es un empresario, y eso es lo que me interesaba un poco subrayar, empresario con una visión capitalista, un capitalista, pero también humanista de justicia y de igualdad, instaurada en la empresa desde la fundación y en el periodo que siguió a la muerte en 1927, con su hijo Guillermo Cobb, que me parece se pierde un poco, está a la sombra de su padre, pero que juega un papel fundamental en la empresa. Él recibe la empresa Bavaria justo 2 años antes de la depresión. Tiene que vivir los años, el final de los años 20 con toda la crisis social política, las protestas, la depresión, y tiene que encima vivir su propia guerra de los 1000 días con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un personaje que vale la pena posiblemente profundizar en el mundo de los interesados por los empresarios. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Me quedan 23. Uy, vamos más rápido, porque falta el plato fuerte. Voy a pasar más rápido entonces por lo que considero que es el debilitamiento. ¿Qué es lo que implica el debilitamiento de ese proyecto? 3 décadas montando ese proyecto por Leo Cobb corresponden a ese periodo en que la empresa pasa rápidamente de pequeña a mediana, es decir, arranca casi como mediana, es decir, no es sino ver la construcción de la primera construcción de tipo industrial en el país con planos traídos de Europa. Es decir, él pensaba en grande ya al momento de construir su fábrica en San Diego. Es el representante típico de esa dualidad propietario-administrador, gerente y empresario. Es decir, el que toma las decisiones cotidianas, pero es el que piensa la empresa a largo plazo. Lo que a medida que la empresa crece, pues se comienza a ser más difícil. ¿Cuáles son los factores? Justamente el crecimiento de la empresa, el contexto internacional, la política y el sindicalismo. El crecimiento de la empresa yo lo dejo ahí porque pues, es un elemento que los administradores y la sociedad de las organizaciones ya han trabajado suficiente. Pero simplemente para llamar la atención, vean ese periodo, el 1917, pues es la guerra, el bolchevismo, la revolución rusa, y el eco, el impacto que tiene en el país. Doy simplemente las datas para que se pongan un poco en el contexto de la época. El Partido Socialista, la Conferencia Socialista, el primer Congreso de Obreros, el Partido Comunista, y de qué manera eso tiene un impacto en la vida de la empresa. Es decir, el sindicalismo, es a partir de ahí que las presiones a la organización sindical empiezan a hacerse en Bavaria. En una empresa paternalista, pues uno supone no hay necesidad de un sindicato.
Lo que entonces queda lo que queda claro en ese contexto es que el activismo sindical respondía en la empresa más a un problema económico y político de contexto, más que a una problemática interna. Los trabajadores de Bavaria se adhirieron a causas ajenas, los invitaban a la protesta de los sastres, de los transportadores, de los ferroviarios. Empieza la presión para establecer convenios, contactos, establecer contratos. El primero se da en 1925 y lo que me parece a mí importante, el significado de esa fecha es que estamos a 2 años de la muerte de Cobb. Estamos en el final de la era de Cobb, el Cobb que ya no tiene el liderazgo que tenía en los primeros tiempos, ya empezó a transferir sus funciones al hijo, ya el carisma no tiene la misma fuerza, la empresa está creciendo, etcétera, etcétera. Y el segundo contrato en el 28, ya con la presencia de Gaitán, es decir, ahí lo que estoy viendo no es lo que está sucediendo en Bavaria, es lo que sucede en el entorno social. Las huelgas, las bananeras. Gaitán, abogado egresado recientemente en la Facultad de Derecho con un trabajo sobre las ideas socialistas en el país. Es decir, para él, claro, Bavaria es una multinacional y vamos a apoyar a los trabajadores y a eso se dedica en esos años. Y viene luego la depresión, los años, los despidos y la influencia del partido que está más en una lucha ideológica que no tiene nada que ver con las condiciones de los trabajadores en la empresa, pero que va a llevarla en esa presión, es decir, va a embarcar a la empresa en esa misma dinámica de otras empresas, de lograr el reconocimiento de los sindicatos, de reconocer al sindicato como un interlocutor válido, y en ese momento el sindicato de Bavaria es ilegal. Se declara la huelga, los trabajadores la apoyan, lo que los trabajadores no han apoyado es la toma de la fábrica, y eso se lo van a hacer pagar al partido, porque los trabajadores antiguos van a publicar una carta en el Tiempo diciendo que no están de acuerdo con los comunistas y que hubo una cierta especie de traición. Ahora, ese periodo, esa transición se da, en ese periodo se da una transición también en la estrategia de la empresa, de Guillermo Cobb, de comenzar por no saber qué hacer con esa cosa, el sindicato, a terminar por entrar un poco en la misma tónica que muchas empresas en los Estados Unidos en esa época, de ver al trabajador como un elemento con el que puede hacerse una cooperación, un mal necesario, aceptarlo. Y hay una carta que yo tengo en anexo, que me parece es un documento precioso en el que él dirige una misiva a los gerentes de las fábricas, es decir, es interno, es confidencial, en los que deja muy claro: hay que aceptar el sindicato, hay que respetarlo, no puede utilizar ninguna como argumento para despido, etcétera, etcétera, etcétera. Queda claro, no está haciendo proselitismo, no está hablando a los medios, está dejando claro que Bavaria, la política de Bavaria es aceptar al sindicato, reconocerlo como interlocutor, y en ese sentido hablo de la transición y de la modificación del modelo. Es decir, Bavaria sigue siendo paternalista en los términos en los que yo he tratado de presentarlo, pero ya adaptándose, y en ese sentido el empresario se ajusta y ajusta su estrategia. Bueno, la ruptura. Llega la Segunda Guerra Mundial, eso implica la salida de los técnicos, la salida del capital. Voy a pasar rápidamente la guerra porque me gustaría llegar con tiempo al último capítulo. ¿Qué representa la Segunda Guerra Mundial para Colombia y para Bavaria? La intervención, es decir, la expectativa para los americanos es lograr un apoyo militar y un apoyo económico, en el sentido que la guerra no se desarrolla aquí. Pero sí supimos que llegaron submarinos a las costas americanas, cerca de San Andrés, y lógico, está el Canal de Panamá, el valor estratégico. Pero más allá de todo eso, la importancia para Estados Unidos es que se convierte en la primera potencia mundial en ese momento, es desplazar los intereses alemanes, que son posiblemente más fuertes que los intereses americanos en América Latina. La declaración de guerra se hace en el 43 por el gobierno de López, y empieza pues la sangría innecesaria. Las listas negras, la caza de brujas,
se conocen casos concretos de trabajadores, de técnicos alemanes que apareciendo en las listas, como el de Bruno Wernick, simplemente tuvieron que salir por estar presente. Se calculan que algo así como 4.000 judíos, perdón, 4.000 alemanes en América, y el número que realmente ejerció algún tipo de proselitismo, de activismo nazi, pro-nazi, es despreciable. Se crea el Fondo de Estabilización para confiscar los bienes de todos los alemanes. Esos bienes no fueron regresados en su totalidad al final de la guerra. Son obligados a renunciar, y este es más o menos el retrato de los técnicos alemanes en Bavaria, en Bogotá. Noten simplemente, en 1930 hay 15 técnicos, se pasa en el 40 al comienzo de la guerra 31. Es un número significativo. Bueno, varias cosas interesantes. No hay ningún técnico nacional en producción, es decir, la producción siempre fue, la dirección de la producción siempre estuvo en manos de los técnicos cerveceros formados en Europa, y nunca un colombiano entró en eso. Habían ayudantes. Si ustedes observan, a partir del 37 ya tenemos un ayudante. En el momento en que se separa la producción de la maltería, ya sí estamos viendo técnicos nacionales al lado de los técnicos extranjeros. Bueno, ese es el contingente, ese es el know-how, es decir, la experiencia que va a salir de un momento a otro de la empresa. Eso es lo doloroso. Este es un gráfico que construí a partir de es decir, la guerra fue afortunada para mí en el sentido que Bavaria elaboró listas para el Estado detallando el nombre, función, origen, y eso me permitió construir un gráfico de esta naturaleza. Vean dónde, yo no tengo sí, tengo aquí, bueno. Es claro, la salida de los alemanes se concentra a partir del comienzo de la guerra. Simplemente tengan en cuenta el ax de la Y son los años de antigüedad. En el año 38, por ejemplo, hay un número importante de alemanes que salen con poca y mucha antigüedad. Bavaria estaba preparándose para la guerra, importa maquinaria masivamente, hace venir montadores, y algunos de ellos pues estaban contratados para el corto plazo y bueno, salen. Pero es decir, es claro el spotlight de salida de los técnicos alemanes durante la guerra. Al 1944 quedan apenas pocos alemanes que la empresa logró sostener. La guerra de Estados Unidos contra Alemania en América es una guerra económica y estratégica más que militar. La guerra conduce ¿a qué? La salida de los técnicos, la salida del capital, todo el asunto de la Händel. Alemania ocupa Holanda y ocupa Alemania. La Händel es una compañía alemana, es decir, hay capital holandés, capital alemán. Los alemanes, al tomar el control de Holanda, pues van a apropiarse del capital y de los intereses, y evidentemente con eso financiar la guerra. Los americanos son claros, hay que cortarle los alimentos al nazismo, a Hitler, y por eso se liquidan. Y eso dio lugar a, López Miquelsen está implicado allí, da lugar a una especulación, venta rápida de acciones. Él va a favorecer posiblemente a sus amigos, etcétera, etcétera. Compra a bajo precio y luego pues enriquecimiento con el principio del iniciado. Salida de la dirección alemana. Bueno, consecuencias. 12, bueno. Ese es el panorama de los trabajadores, entre las consecuencias que estamos examinando. ¿Qué se observa? Crecimiento entre 1937 y el 47, es decir, el final de la guerra, más o menos se duplica el número de trabajadores. Pero ¿qué pasa con la producción? Sí, la producción aumenta, pero calculamos el índice, aumentan los trabajadores, pero disminuyen el índice de productividad, el número de hectolitros por trabajador. Es decir, el punto culminante, ¿cuál es? 1944, con el más bajo índice de productividad, 375. Primera consecuencia que estamos constatando, baja en la productividad. ¿Causada por qué? Bueno, podemos tirar consecuencias. Y que es el periodo, ya vimos ese gráfico, coincide con la salida de los técnicos alemanes.
Bueno, pues puede pensarse que es una conclusión fácil, pero volveremos sobre eso. Este es un gráfico, evidentemente, de la producción del consorcio. En el consorcio, yo introduje en ese gráfico, utilizando fuentes diferentes, el número de empresas para que se vea también un poco de dónde viene esa producción. ¿Qué se puede decir? Es decir, es la visión como de un río tranquilo, ¿sí? Crecimiento, muy bien, la empresa va bien, la producción sube, las ventas suben, pero eso esconde mucho, esa línea económica, esa econometría nos esconde muchos de los problemas que no se pueden ver allí. El número de los puntos de corte y los puntos de quiebre coinciden primero, la recuperación de la depresión en los años 32-33 y luego un punto de quiebre con el aumento de empresas a 8 y luego a 9, pero no se puede ver lo que estábamos mencionando. Y es en ese periodo, ¿qué pasa en ese periodo de la guerra? Sí, hay un aumento de la producción, pero lo que vamos a ver es cuál es el costo de esa. Si ponemos los dos gráficos al tiempo, es decir, bueno, este gráfico es nuevo, que entre las consecuencias, la empresa elaboró estadísticas sobre accidentes por año. De 1940, de 485 en el 41 al 45, si ustedes observan, se multiplicó por ¿cuánto? Por 4. Pero el número de trabajadores se apenas había duplicado y el número de accidentes se multiplicó por 4. Y luego, es parte del proceso que vamos a ver luego, una disminución radical. Pero algo está pasando para que un aumento de accidentes sea tal. Y si lo asociamos en términos de correspondencia, pues es decir, corresponde a esos dos años en el que hubo aumento de trabajadores. Y uno puede decir, bueno, sí, los trabajadores aumentan, el número de accidentes aumenta. Lo que pasa es que la proporción no es la misma. Un trabajador puede cometer accidente porque le falta experiencia, pero es que se multiplicó por 4. Otras estadísticas que la empresa empieza a elaborar en esa época, y es decir, el acceso privilegiado que tuve hace unos años al archivario me permitió llegar a ese tipo de estadísticas que de otra manera posiblemente no las hubiera logrado. Observen, del 43 al 45 yo relativicé los datos para ver un poco la progresión. El número de trabajadores aumentó en un 34%, pero los días de incapacidad se duplicaron. Y las horas perdidas se subieron en un 50%. Algo está pasando, hay un problema grave en términos de organización del trabajo, en términos de eficiencia. Ese era simplemente ver cómo coincidían el momento en el que los accidentes ocurren, y me toca ir rápido porque me van a regañar. Crecimiento constante, sí, pero aumento del número de trabajadores a un ritmo mayor, salida de casi todos los técnicos alemanes, renuncia de Guillermo Kopp en el 43, aumento considerable de la accidentalidad y días de incapacidad, horas perdidas por obrero en ese mismo periodo, a partir del año 43, es decir, a partir de la salida de los técnicos y del directivo. Disminución de la productividad exactamente en esos años, 43 al 45. Me lo hizo al revés. Bueno. La Bavaria enfrenta una verdadera crisis. Y entramos al último punto, el modelo tecnocrático. ¿En qué consiste? ¿Cómo Bavaria responde a esa crisis, al impacto que la guerra tiene en un proyecto que no estaba previsto? Reemplazar los técnicos, el elemento que ya había mencionado, o sea, es la pérdida de una experiencia de décadas. Y hay que hacerlo de la noche a la mañana. Pero bueno, veamos. Llegan los ingenieros colombianos. ¿De dónde llegan? Facultades de química de Bogotá, Medellín y Barranquilla. ¿Existen facultades de química? ¿Desde cuándo? Llegada de la nueva dirección de ingenieros, administradores y gerentes ingenieros en las fábricas. Y la respuesta tecnocrática de la nueva dirección. Y para terminar, alguna referencia al problema de las utilidades, un poco para responder algunas preguntas de los economistas. El reemplazo de los técnicos. Schmidt, el químico de la empresa, tendrá a su cargo los cursos para los cerveceros. Yo entrevisté a un ingeniero de la Nacional que fue alumno de Schmidt y me indicaba un poco cómo sucedía esto. Guillermo Blázquez es otro cervecero alemán que se ocupó de maltería. Él daba los cursos de maltería
había ingresado en la fábrica en el año 38 y Smith en el año 30. Smith permanecerá una de las excepciones hasta el año 50 porque la empresa logra asegurar su presencia precisamente para hacer ese tránsito. Esa es la transferencia de tecnología que tenía que asegurarse. Llegada de ingenieros colombianos, muy bien. Nos preguntamos, ¿hay ingenieros químicos nacionales? Sí, hay unas facultades que se crearon ¿cuándo? La facultad de Bogotá se creó en el 36. Para mí eso es una sorpresa impresionante, en el año 36. Es decir, ¿cómo puede hacerse una industrialización de un país sin facultades de ingeniería, de ingeniería química? La de Medellín en el 41, es decir, que lo hicieron porque la guerra comenzó. Yo no tengo los detalles de eso. La de Barranquilla en el 46, en esa época la Universidad del Atlántico. Y el censo del 50 de la revista de Química e Industria de la Sociedad Colombiana de Químicos nos da ya un perfil de lo que está pasando con esos ingenieros egresados. De 268 egresados de las facultades de Bogotá, Medellín y Barranquilla, las tres grandes ciudades industriales y donde están las fábricas de cerveza las más importantes, entre el 42 y el 49, sí, de la primera a la última, hay egresados en 1950, están desempeñándose en un cargo técnico o directivo. 12, y es lo que me interesaba a mí, 12 están en el consorcio de Bavaria y están ubicados en donde hay 6 encargos técnicos en la planta. Uno de ellos es el químico de control de la planta, es decir, el señor Smith. El jefe de maltería en Bogotá, 5 jefes más de distribución en cada una de las plantas de Fenicia, Santa Marta, Antioquia, Buga, Honda. La transición está haciéndose la transferencia de tecnología. Uno podría decirse, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Fueron capaces, y vamos a ver que el desafío lo respondieron los técnicos nacionales. Un final feliz, yo diría más bien un oportuno corolario de una trágica, costosa y lamentable saga vivida por los técnicos y el pueblo alemán en Colombia. Pero bueno, esa es la vida. Llega la nueva dirección. Gerentes administradores nacionales, muy bien. Julio Jiménez, no creo que lo haya mencionado, egresado de la Escuela de Minas de Medellín, ejerce la presidencia de Bavaria entre el 44 y el 53, y Vicente de la Cuesta, egresado de la Escuela de Minas de Medellín, ejerce la presidencia desde el 53 al 57. Lo que hay que tener en cuenta es que estos dos trabajan con Bavaria desde el año 30 y estuvieron desde la construcción del consorcio. El caso típico es de este impresionante empresario antioqueño, egresado de la Escuela de Minas. No, para no leerlo todo completo, es decir, trabajó como en la empresa del Acueducto de Medellín, en el ferrocarril de Antioquia, en las empresas públicas municipales, Hacienda y Tesoro, sector privado, sector público, Coltabaco, vuelve al sector privado y finalmente termina en la cervecería Continental de Medellín, la competencia de Bavaria, que es asimilada en el año 30 por Bavaria y que implicó integrar a esos ejecutivos y llegan como vicepresidentes. Ahora, esa es una puerta de entrada ya del estilo antioqueño y de lo que fue la formación de los empresarios antioqueños. Pero hasta la salida de Guillermo Kopp no hay un cambio importante en el estilo de gestión y el estilo de organización. Yo les traigo a cuento aquí, hablando de la Escuela de Minas de Medellín, Alejandro López en sus cursos desde 1912 ya promulgaba la dotación en Colombia de 2 tipos de ingenieros. Esa frase, ese principio lo conocemos bastante bien. 2 tipos de ingenieros, el técnico propiamente dicho, matemático, y el administrador técnico que bien amaestrado y preparado para estudiar los motivos técnicos de cualquier industria, fuese especialmente apto para la organización y manejo del trabajo y el mejor aprovechamiento del factor humano. Dotar al país de verdaderos líderes industriales, esto es, empresarios que pudiesen asumir acertadamente la dirección de todo trabajo. Estamos en 1930, elementos del trabajo, Alejandro López, el trabajo de nociones fundamentales. Y él
Jiménez fue alumno. Estos fueron alumnos de Alejandro López. Pongamos al frente al señor Jiménez. Esta es la carta que él dirige al gerente de la fábrica de Cali. Miremos lo que dice. La empresa ha dispuesto a formar un personal de gerentes de fábrica que sean en primer lugar ingenieros y que hayan cursado convenientemente los estudios de cervecería que se dan en la fábrica de Bavaria en esta ciudad, Bogotá, para ir dotando todas las fábricas de la empresa con gerentes de esta clase. Todos los subrayados son míos. Correspondencia interna, la carta que es enviada dirigida a Germán Tafur, informándole que lo despiden y que nombran a José Caro Lema como nuevo gerente. Es decir, mejor discípulo de esa filosofía no se puede encontrar, diría yo. La respuesta tecnocrática. Ya ¿me regalan 5 minutos? No. Entonces, resumamos. No, pero es por eso, no es por ninguna cosa autoritaria, sino porque Ya sí, ese salón está ocupado. ya. No, tú puedes hacer todo lo que quieras y eso quiere decir que se reducen las preguntas. Ya, bueno, ok. Ahora, para culminar, yo no entraré en los detalles, pero me interesa porque es precisamente el elemento del viraje que se da. ¿En qué consiste la respuesta? Creación de la seguridad industrial. Hay un ingeniero, se nombra un ingeniero, se estudian las ausencias, incapacidades, los tiempos perdidos, programa de educación. El programa se extendió a todas las plantas y Bavaria se presentó al concurso de seguridad industrial y lo ganó en el 47. Recuerden el gráfico de los accidentes. Una subida vertiginosa hasta el año 45 y luego un descenso, luego que los programas de seguridad industrial se ponen en marcha, al punto que Bavaria gana el premio en el año 47 otorgado por el Consejo Interamericano. Este es el tipo de publicidad, de motivación que se hacía en las plantas. Todas las dependencias están implicadas, incluso las agencias, para estimular el compromiso, la implicación del trabajador para limitar o reducir el número de accidentes. Recordemos qué pasó con esos agentes. En el 45 es el punto culminante y luego una reducción drástica. El costo, porque es lo que le interesa a la empresa. Hay una disminución del 20% en el costo por jornal y 17% en las capacidades por obrero entre el 46 y el 47, en el momento en que se ponen en marcha las medidas correctivas. ¿Qué pasa con la productividad? Estos dos valores en naranja son estimados, pero son bastante exactos. Lo que vemos es que el más bajo nivel de productividad se alcanza al final de la guerra, del 43, 44, 45, y luego de el nuevo programa, el viraje tecnocrático, pues la empresa se recupera de manera relativamente rápida. Otras medidas del proceso de racionalización. Psicología industrial. Encontré este artículo traducido. Este personaje pensaba que era un trabajador o un ingeniero de Bavaria. Toda la teoría sobre el color. Es un artista, pintor americano que, ahí está Faber Birren, que tiene se convierte como consultor en la utilización de, por ejemplo, el color en la industria. Tiene como clientes Monsanto, DuPont, General Electric. ¿Y qué hace la empresa? Bavaria va a empezar a pintar las diferentes dependencias con los colores, siguiendo esta tónica del impacto del color en la productividad. Utiliza los servicios de psicología de la Universidad Nacional para los procesos de selección. Lo que va a hacer en el 48 la futura Instituto de Psicología Aplicada. Y crea la sección de métodos en el año 50. Bueno. Eso nos hace pensar en el trabajo de Alberto Mayor, Institucionalización y Perspectivas del Taylorismo en Colombia, del 50 al 92.
él incluso ve todo ese problema de la burocratización de la estructura del control de grandes empresas y el papel del ingeniero industrial como una de las figuras más claras, ¿no? En palabras de Alberto Mayor. Ahora, él pone una fecha, incluso 1955, es como el comienzo del taylorismo en Colombia, cuando estas grandes empresas antioqueñas contratan una firma americana, American Associated Consultants, para instaurar los métodos de ingeniería industrial en esas empresas. Yo lo que veo es que eso comienza en el 55, pero Bavaria comenzó ya en el año 43, 44, con la entrada de los nuevos presidentes formados en la Escuela de Minas. Robusta, y ya voy terminando, robusta respuesta tecnocrática de la empresa con un modelo americano evidente, gerentes ingenieros cerveceros en las fábricas, la ingeniería industrial del 45 al 50, creación de la división de seguridad industrial con un ingeniero, estudios de ausencias, estudios de tiempos perdidos, programa de prevención de accidentes, ingeniería de riesgos y prevención, es decir, toda la filosofía americana de la época, comparación de estándares, disminución de costos, sección de métodos en el año 50, la psicología industrial, y para completar la burocratización, que se ve claramente en este gráfico. Del 36 al 47, el número de trabajadores, de obreros, se duplica, pero el número de empleados se triplica, lo que evidentemente tiene un impacto sobre... Es decir, otra manera de ver el mismo problema, sí, la producción y la administración. ¿Y de las utilidades qué? Podemos hacernos la pregunta de cuál fue el impacto. Aquí crucé la información de Chavarría, de la tasa de ganancias. Es claro que es posible que los economistas o la entidad me digan, pero usted tomó el gráfico de producción. Yo presumo que la producción pues está bastante cerca de lo que son las ventas. Pero lo que es interesante es ver es que, primero, Bavaria tuvo siempre una progresión importante en la tasa de ganancias. Lo que es interesante de ver es la irregularidad de la tasa de ganancia en el periodo de la guerra. Es decir, me parece a mi modo de ver es muy atípica. Hay desde casi cero en los años 30, precisamente con la depresión, una recuperación rápida después de los años de la depresión, 1932-33, un crecimiento pues aproximado, pero miren el nivel de la tasa de ganancias en el año 50, que apenas si se compara al alcanzado en 1941. Y yo creo que... esa tasa de ganancia es utilidades sobre... como utilidades sobre capital. Utilidades, o sea, sobre todo el pasivo, incluyendo la deuda. Presumo que sí. Es la tabla de Chavarría. Y está en puntos básicos. Creo que sí. Ahí sí me corchó. Y del paternalismo, ¿qué? Bueno, yo creo que dejamos allí, habría material para otra. Lo que subrayaría es que ese concepto pues, se puede manejar como de manera evaluativa o normativa. Del punto de vista evaluativo, pues es decir, reconocemos que el paternalismo jugó un papel en la corrección del desequilibrio producido por la industrialización y que ha jugado un papel en la mejora de las condiciones de trabajo y que el entorno inmediato de la empresa también, el caso el caso muy típico de Steel. Hoy podríamos pensarlo, quería lanzar ese tema, pero vamos a dejarlo por ahí, que es el paternalismo hoy es en términos de responsabilidad empresarial corporativa. Es en ese contexto en el que la empresa maneja. Bueno, les doy la palabra. Muy amable. Entonces, sí, como consecuencia de todo lo anterior, sí, es la 1:45, entonces tenemos 5 minutos de preguntas. Entendemos, y Orlando lo sabe perfectamente, que en el chat no alcanza a responder todas, pero en el chat nos queda, la verdad que posteriormente ustedes se pueden comunicar con Orlando para que les aclare lo que no alcancemos acá. Tenemos 5 minutos más porque de las 50 a las 59 hay otra presentación que se ha anunciado ahorita. Bueno, les dejo la palabra. Comencemos de pronto aquí en la sala y en una medida si alguien en el chat. Muchas gracias por su atención. Sí. No, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda con respecto a los datos.
la medida que se van incorporando fábricas, es posible conocer, porque son fábricas de distintas ciudades, o sea, está la de Manizales, Medellín, Sí. etcétera, las diferencias entre accidentes entre cada una de las fábricas, a lo que hoy es, el aumento de las accidentes no pudo haber estado relacionado porque había Perdón, distintas paréntesis, el dato aquí es solo por Bogotá. Ah, ok. El, el que yo pues, No. ellos tienen datos, es decir, el programa lo aplicaron a las otras, pero la ventaja en este caso era que se analizaba para el dato de Bogotá. Y una cortica con respecto al tema de beneficencia, caridad, el rol de Leo Cop durante la pandemia de 1918, porque los empresarios fueron muy importantes porque el Estado simplemente Sí. no tenía plata, pero yo no recuerdo haberlo visto a él en la sociedad patriótica, si él participó o no, o si solo, digámosle, se quedó con los obreros o darle cierta... Bueno, yo sí conozco el contexto general, en ese sentido yo me referiría más al trabajo, por ejemplo, de Molina Londoño para esos detalles, pero lo que sabemos es que tuvo una manera de implicación regalando hielo, etcétera, dinero, y hubo una implicación, pero no podría darte detalles específicos de eso. El libro de Molina yo creo que... Sí, cada quien representa. Edwin es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aquí cerca. Bueno, Y cada quien rápidamente dice quién es. sí, Buenas tardes. Pues yo hice un ¿su trabajo, nombre? Margelis, historiadora. Hice un trabajo hace años sobre el empresario español Manuel Román y Picón. Trabaja en el sector químico farmacéutico también en la ciudad de Cartagena, donde se formaron muchos farmacéuticos en el siglo XIX. La pregunta es la siguiente: ¿usted logró alguna conexión con todos esos masones? Porque este señor había fundado también una logia masónica en 1834. Y también la hija en Cartagena. Y también la hija Soledad Román también había fundado una logia masónica. ¿Qué conexión establece usted entre todas estas personalidades? Porque en mi empresario, el que yo historié, él también era visionario, emprendedor, aprovechó todos los recursos naturales de la región, sacó medicamentos, los cuales no existían en nuestro contexto. Entonces me parece como un detalle ahí, que usted logre establecer una red de esos visionarios, independientemente de que sean alemanes. Sí, entiendo. No era el objetivo del trabajo, porque yo no me ocupaba un poco de hacer el seguimiento del movimiento masónico en Colombia. Lo que sabemos es que COP, al llegar al país, asume una implicación masónica que, es decir, no hay datos, yo no tengo datos de la actividad masónica de COP en Europa. El trabajo que se hace ahí es un poco histórico deductivo. Pero es decir, es evidente la implicación de COP en la masonería, pero yo no fui más allá para examinar, por ejemplo, qué estaba ocurriendo con la masonería en el resto del país. Pero sí. Otra pregunta, sí. Pues no sé si sea una pregunta o una reflexión que me pareció interesante, pensar la evolución desde, digamos, de la masonería, que muchos de pronto en el siglo XIX eran incluso radicales, que pensaban que el Estado de pronto no tenía que intervenir tanto en ciertas cuestiones, a un Estado de pronto ya en los 30, donde muchos liberales de corte, por ejemplo, como López Pumarejo, querían la intervención del Estado y la regulación del Estado de una forma más importante en asuntos sociales. Entonces, en esta trayectoria de evolución del paternalismo a la tecnocracia, ¿qué rol juegan los cambios en la concepción del Estado? Y si, digamos, a nivel de las directivas de la fábrica, hay, digamos, una adopción, por ejemplo, de un liberalismo estilo, no sé, pues, López Pumarejo, que vamos a regular los sindicatos siempre y cuando sean liberales, seguridad social de cierto tipo, porque eso de pronto también nos quita, no sé, ciertos costos, y al mismo tiempo son sindicatos liberales, pero no de corte socialista. Entonces, no sé, esos debates de los 30 y ese cambio en el rol del Estado y la seguridad social, ¿cómo se vio reflejado en la fábrica o en debates internos de la fábrica? Perdón, Orlando, antes de que respondas, Sí. para recordarte que tenemos 2 preguntas en el chat En el y chat. otras 2 manos levantadas en virtual. Bueno, respondo rápidamente y tratamos de darle la palabra en el chat. Ese tipo de evolución en los años 30 al que hace referencia, es decir, yo diría que el modelo que se monta al interior de la empresa
tiene tal fuerza, tal arraigo, que va a sufrir simplemente correctivos y que va a seguir siendo el punto de referencia incluso para lo que se hace al exterior de la empresa. Ahora, empresarios como Jiménez, pues yo creo que hay una especie como de ignorancia, o mejor, de indiferencia. La empresa va más allá de lo que los parámetros legales o el promedio dan. La empresa está siempre por encima. En ese sentido, por lo menos desde el punto de vista de Bavaria, hay una cierta indiferencia porque ellos están más allá de lo que el promedio está dando. Una respuesta parcial. Muy bien, muchas gracias Orlando y todo. Bueno, entonces, a ver, no sé si hay tiempo para... no hay tiempo. Pregunta, no. Lamento mucho, pero el tiempo hay que... Invitaría a que de una manera u otra se contacten a mi correo a través del profesor Dávila y sería un placer poder responder individualmente. Yo sé que quedan siempre en este tipo de intervenciones muchos puntos. Sí, eso siempre pasa. Muchas gracias, Orlando. Bueno. Pero así es la cosa. De manera que seguimos esa sugerencia. Igualmente hay un compromiso de que el grupo de historia empresarial hacía las cosas en 10 minutos. Entonces la vamos a presentar. Listo. En resumen es esto. Esos comentarios que yo, anotaciones, escasamente anotaciones que yo hago, no son sobre la conferencia misma. Claro, es un documento, el documento que tú Ya. el documento se llama así. Son pequeñas diferencias por el documento escrito que tiene únicamente 159 páginas. Etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, yo hago algunas anotaciones simplemente y yo en los términos un poco de los estudiantes que están aquí, que han tomado sus cursos, yo tomo estos motivos son mis apuntes muy personales para una reseña crítica que algún día haré cuando se publique. Entonces, yo tengo 17 slides, obviamente eso es mucho, pero soy consciente de que quedan 9 minutos nomás. Entonces, tiene 5 partes. La primera parte son unos 8 slides sobre comentarios generales. Segunda parte, unos 5 diapositivas sobre el trabajo tan interesante, lo escrito que yo hice el ejercicio que ustedes conocen de identificar citas textuales. Son 5 páginas de citas textuales, pero hay muchas más. Tercera parte, yo me atrevo a hacer unas sugerencias bibliográficas, entendiendo el tiempo, entendiendo todo lo que hay que entender. Tiempo que se cruzó, se hizo el estudio y tal, el tiempo cubierto. Y finalmente, yo hago una cosa muy desde donde estamos sentados. Inevitablemente estamos sentados en una universidad que tiene ciertas características, pero más que eso, estamos sentados encima de Fenicia. Y allí al lado quedaba Germania, y aquí al lado queda una universidad. Entonces, esos son dos nomás. Yo diría, en los minutos que quedan, miremos un poquito los comentarios generales. El trabajo es tan interesante, lo escrito, que yo creo que hay un contraste entre esta cosa. Yo creo que las ciencias sociales contemporáneas de ese país de Sagrado Corazón han desentendido mucho ahora. Yo me considero que yo soy de ese equipo de las ciencias sociales y que no únicamente las ciencias sociales son los sociólogos, obviamente. Pero bienvenido a tu trabajo, Orlando, porque ahí está eso. Tú tienes que irte para Canadá. Si te hubieras quedado aquí en Colombia, no hubieras hecho este trabajo, creo. No, 30 años en Canadá para hacer el trabajo. Entonces yo soy un poco escéptico y digo, yo no sé si es bueno o malo, lo bueno y lo malo, el trade-off de estar en el mundo académico nacional criollo, que va hasta Medellín, hasta Chía, o estar en el mundo académico internacional. Los estudiantes de doctorado hace 8 días vieron una discusión muy interesante entre ser cabeza de león. Aquí en Colombia es muy fácil ser una cabeza de un ratón, perdón. Y se pasa uno ya por ahí a cualquier país extranjero y es escasamente una cola de un león. Eso no es una frase bonita, no es realidad. Si ustedes quieren hacer carrera internacional. Hay muchos comentarios, muchas cosas que no voy a leer porque las dejo a ustedes ahí. Me parece un trabajo muy bien escrito, muy claro, muy fluido, muy atractivo los títulos que les ponen a las secciones. Yo creo, sin embargo, que hay unos capítulos mejores que otros, más agudos, más perspicaces, y entonces yo creo que de golpe vale la pena revisarlos algunos para hacer más homogéneos los 5 capítulos. Pero esa es una virtud cristiana o masónica o católica. La virtud de leer una cosa bien escrita es única, porque hoy en día, al menos aquí en la universidad, la gente lo que lee es bullets.
en Spanglish, no frases. Tu presentación me mostró también una característica tuya muy interesante como profesor, que es hacer buena presentación. Yo creo que la evidencia empírica es muy valiosa, las fuentes primarias son un tesoro, yo después lo explico por qué, un tesoro, porque lo que tienes ahí. Yo creo que las fuentes secundarias son discutibles. Por las razones que explico, ahí están escritas, yo creo que se omiten cosas claves, y yo creo que, en resumen, que el modelo americano, tú no lo conoces bien, y eso es evidente en el trabajo. El modelo americano queda claro que es diferente del alemán, pero Bavaria quedó bajo un modelo americano a partir de 50, que está estudiado por gente de tu universidad también, y por gente de esa universidad, pero eso es claro, entendiendo que no podemos hacer la cosa boba, de decirle a Orlando, oye, Orlando, estamos en el 2024, pues eso lo sabemos todos, el trabajo únicamente es hasta 50, pero Bavaria es muy importante, y entonces para la gente que quiera profundizar, yo creo que les damos esas lucecitas. En Tesoro, yo creo que tienes que precisar cuál es su audiencia. El trabajo está hecho mucho para los sociólogos. Solamente yo creo que es una equivocación. No porque los sociólogos sean importantes. Yo soy sociólogo no colombiano, no en Colombia, pues soy un máster en sociología. Y yo creo que el trabajo es mucho más que eso. Porque en la forma que se ha escrito uno diría, no, yo no soy sociólogo, chao, no lo leo. Y es una gran pendejada. Yo diría que afortunadamente, al menos lo que queremos de esa universidad, que es muy interdisciplinaria y muy loca, de cierta forma, muy liberal en ese sentido, es que a Dios gracias, ¿no? Afortunadamente la realidad empírica que nosotros estudiamos y que todos nosotros debemos estudiar, los estudiantes sobre todo del doctorado, es una realidad que no está organizada por disciplinas, ni por oficinas, ni por departamentos, porque el trabajo le queda un poquito ese sabor que es muy inadecuado. Yo creo que hay diferencia entre el título del texto de seminario, yo no creo que es una cosa simplemente boba. Yo creo que yo veo diferencias y el trabajo tiene 5 capítulos que combinan temática y cronológico. Yo aquí a la izquierda pongo el título y a la derecha pongo como una duda. Me parece excelente si yo tuviera que escoger uno nomás de los 5, diría, oiga, Orlando, hagan unas cositas porque me parece muy interesante el capítulo segundo. Los datos son más interesantes nosotros, en los 3, 4 y 5, porque el capítulo segundo es fascinante por una serie de cosas. Yo creo que la introducción y las conclusiones amerita mayor elaboración y sobre todo ameritan pensar en con quién voy a hablar. Porque es que están escritas únicamente para 5 sociólogos o 10 o 100, pero es un mundo muy pequeño, sobre todo en Colombia. Entonces yo creo que el trabajo es tan bueno que hay que saber con quién, y no únicamente en Colombia, lo que hemos hablado con Orlando. ¿Cuál es la comunidad académica internacional de las relaciones de trabajo, de la responsabilidad social corporativa, de editorialismo? Son comunidades académicas que los estudiantes que están aquí en el doctorado sufren mucho cuando hacen la revisión de la literatura porque no saben si son 5, 6 o ninguno, etcétera. Yo creo que el riesgo de este trabajo es que uno lo desperdicie por esas vainas, que yo no soy de la audiencia o yo no leí Max Weber. Max Weber es tan valioso, Max Weber, que a unos estudiantes de aquí, de posgrado, de pregrado, lo estudian. Todos los estudiantes que aquí de doctorado, todos han leído parte de Weber. Entonces, porque el trabajo le deja unos sabores que para entender a Weber, no tiene que haber estudiado sociología, yo creo que se equivocado. Y yo diría la metodología, en cierta forma, yo te pondría, utilizando lo que utilizaba Alberto Mayor, que en paz descanse, decía, no, yo hago sociología histórica. Bueno, yo lo interesante, pero yo le sugeriría esto. Si uno hace sociología histórica, te digo a ti, léete ese libro de Francisco Gil Villegas, que es mexicanísimo. 100 años de la pelea alrededor del libro que está en la bibliografía, pero no está trabajado, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Yo creo y entiendo que mucha gente no sabe que la tal historia empresarial yo la pondría en 2 líneas, no para que les guste, no les guste, para que eso es. La historia empresarial le da gran importancia a la perspectiva de largo plazo, no a los individuos, a los procesos. Y el emprendimiento es un proceso de esa cosa. Y le da importancia a la realización del trabajo, pero en la perspectiva de largo plazo y muy relacionado con los cambios en el entorno. Y yo creo que sobre eso hay imaginarios equivocados, lo lamentamos mucho, pero eso no es la historia empresarial. Ni es tampoco la apología de la burguesía. Tú no lo dices, pero hay colegas que dicen todavía sin haber aprendido nada, que es la apología de la burguesía. Yo creo que si uno mira la literatura internacional,
parte de las dificultades de la historia, de la actual historia empresarial, es que hay una cosa que se llama la dependencia, paz depende, la dependencia de la trayectoria, si eso es cierto o no. Bueno, esa es la primera cosa. Es mira, un tesoro. No la voy a leer 5 páginas que dije, gocé, así como sufrí haciendo lo otro, gocé buscando citas textuales. Pero hay muchas más, pero son una belleza de citas. Lo de la mansión aquí, la mansión de Koch, la sede de la logia, eso está. Y tus citas sexuales, mi sugerencia es muy respetuosa también, es que hay cosas tan valiosas que las sacan de ese poner en el texto. Están para allá muy tímido, el trabajo es tan modesto que hay que es el miércoles, pues es que las notas de pie de página dices unos tesoros. Y la carta, lo dijiste, la carta, esa digamos dársela a toda esa gente, a los consultores humanistas y los no humanistas, que se leía la carta de Koch. 2 páginas, increíble, sobre todo a los enemigos del sindicalismo, que son muchos. Uno diría, pero mira ese tipo, ¿no? En fin, es una de boca nueva. Yo voy simplemente a una referencia bibliográfica. Aquí termino, aquí a un minuto. Yo creo que te falta consultar bibliografía clave, colombiana, de gente que es colega tuyo. Rocío Londoño ha hecho esos trabajos, pero Rocío Londoño hizo 2 trabajos que no se citan, que son claves, que tienen que ver con esta vaina. Primero sobre la ciudad de Dios, que fue lo que hizo el cura Campoamor jesuita, simultáneo con ese tipo. Hay un libro de Rocío sobre eso. Y Alberto Alarriaga, también el gran arquitecto. Pero miren lo interesante. El libro de Rocío con Gabriel Restrepo, que fue profesor de ustedes, tuyo. 10 historias de vida sobre las Marías. Porque en tu trabajo sale que el trabajo femenino le pasa ciertas cosas, pero en los mismos años, en el mismo país, había unas mujeres que llamaban las Marías, que eran monjas civiles. Y yo creo que en la Universidad del Valle, Fernando Cruz, bajo la influencia de HC, que queda allá en Canadá, ¿no? De un grupo que se llama Humanismo en Gestión. Fernando Cruz, que es un gran intelectual, y William Rojas, un alumno de él, han generado 8 tomos en los últimos 15 años, sobre la vaina que ellos llaman administración humanista, humana, porque la nuestra es inhumana. Pero lo interesante es que con Fernando Cruz tenemos una larga interacción, no es ser amigos ni compinches, sino decir, ustedes tienen ahora una posición, nosotros hace 30 años tenemos otra también, ¿no? Y ustedes se han cierto, nosotros no. Y yo creo que en ese libro de TOA, que ustedes los estudiantes la conocen, yo diría simplemente con todo respeto, léanse las partes correspondientes a la difusión en Colombia del taylorismo. Hay páginas. La difusión en Colombia del fayolismo, taylorismo, del beberianismo. Hay una sección del capítulo dedicada a eso. Hay que leerlo y no ignorarlo. Porque dentro del mundo académico ahí se despelote, digamos. Pero uno no tiene que pedirle permiso a nadie para estudiar el beberianismo. Ni tampoco tiene que pedirle permiso a nadie para algo que fue lo influyente de Colmena en Bavaria, que fue las relaciones humanas. Úsenos o no, no tan profundas como las alemanes, pero no despreciables, de Héctor Mayo y sus seguidores. Pero sobre todo yo sugería una vaina. Esto es una cosa muy bien intencionada, no para demostrar que no sabemos los títulos de libros que ustedes no leen. Pero uno puede hablar del reemplazo de la dirección por el control sin hacer esas 2 cosas que cualquiera de los estudiantes del doctorado aquí les toca leer. Pero más que les toque leer, no. Eso se llamó en el desarrollo del capitalismo. El capitalismo hay varias interpretaciones. Una es la de Barani Suisi, capital monopólico de Estado. Pero hay otra que puede ser muy gringa, muy lo que sea, se llama el capitalismo gerencial. Y únicamente tiene esos libros. Entonces, eso es clave, porque si uno no entiende por qué González no sé qué no era propietario, pero era gerente asalariado. La diferencia entre gerencia asalariado y ser empresario es crucial. Y en Medellín, pero más allá, fíjate que no es una cosa meramente de Bogotá, en Medellín pasaron cositas en los años 50 y 60. ¿No es cierto? Y pasaron cositas, sobre todo, hay un libro gringo de ese año, de un antropólogo de Harvard, que en Colombia obviamente no se ha leído, ¿no es cierto? Pero yo no sé, pero ese libro es del 85, 86. Es un libro sobre lo que pasó durante 10 años de estudio de campo de antropológico, mirando 4 planticas de los Echavarría en Medellín. Y la Escuela Nacional de Minas y las citas un poco, pero es más que eso. Yo creo que a Alberto Samper la mejor forma de honrarlo es leer otras vainas que hizo. ¿No es cierto? Y finalmente, aquí
desde esta sede, desde esta universidad, de Germania, hubo vainas que no se mencionan, no son de ese periodo, pero tuvieron que ver mucho con Bavaria, o sea que uno no las puede ignorar. Primero, en esta universidad hay una cosa que se llamó el ingeniería industrial. Aquí hay un representante que es Amper, estudió esa cosa, pero es una ingeniería industrial revisionista, no taylorista. Y la hizo uno de los fundadores de la ingeniería industrial de la UIS, no de los Andes, Héctor Prada Salas. Pero esa universidad también, disculpen, yo no quiero decir que hacemos todo, pero si hay partidos, tengo que mencionarlo. Aquí en esa universidad, entre los años 66 y 70, un programa en que los estudiantes del último año eran profesores de líderes sindicales, con la idea un poco ingenua de que si uno tenía información disminuía la posición, pero eso fue lo que hicieron. Y en ese programa, que fueron 4 promociones semestrales, no, 4 años, 8 promociones, el sindicato de Bavaria, por unas razones buenas o malas, jugó un papel muy importante. El rector de esa universidad, de esa época, Tito Subiría, cartagenero, me acuerdo, feliz, fue a demostrar que los Andes se podía entrar en contacto con el sector obrero. Allá fue el grado, la entrega de diplomas. Tercero, unos tipos aquí en esta facultad misma que estamos, y en ingeniería industrial, hicieron un curso que se llamó Historia del Sindicalismo en Colombia, que no era para defender el sindicalismo ni el antisindicalismo de los egresados, era para decir, eso hay que estudiarlo. Y era tan importante que estudiaban 4 libros diferentes: la interpretación del PC, la interpretación de los públicos, de las FUPAs, 5 libros o 4 libros diferentes sobre el sindicalismo. Eso se hizo aquí entre el año 66, o el año, lo que hizo Rodríguez, entre el 78 y el 90, 12 años haciendo esa vaina. Pero más importante, Bavaria, la empresa que estudia, esos comentarios no disminuyen el valor que el trabajo tiene, pero sí apunta a cosas. Esa empresa fue líder en una área que se llamó el desarrollo organizacional. Y no lo hicieron los psicólogos industriales que tú mencionas. Lo del color fue interesante porque fue pasajero. Lo hizo esta universidad con los ingenieros industriales, el DO se llamó. Porque el profesor Prada trajo un libro que se llama The Human Side of Enterprise, el lado humano de la empresa, de Harvard. Y lo metió, pero el profesor no era ingeniero, sino era químico de la Nacional. Había estudiado en Nico Janssen, había trabajado en Nico Janssen, donde lo formaron el taylorismo, y acabó en esa universidad en el 65. Eso es importante, pero otra más importante también. Insisto, espero que usted entienda el contexto de eso. No se trata de sacar pecho o algo así por cosas. Son todos facts hechos. Directivos de Bavaria. 5 directivos de Bavaria. Las primeras promociones del programa que se llama MBA Ejecutivo, que comenzó en el 2000. Las 5 primeras promociones había 4 directivos de Bavaria. O sea que ahí formamos a 20 personas. Formamos o se formaron, eso es en secundario. Pero uno de ellos fue el presidente de Bavaria durante el curso. Y en esa universidad se hace historia empresarial en pregrado. Estamos en este semestre con algunos colegas, el semestre número 100. 100 veces. Así como estudian cálculo 001, toca estudiar esa vaina. Y no quiere decir que todo el mundo le guste, pero nos hemos dedicado a eso. Y en el MBA, desde el año 2000, toca estudiar algo de eso. Y en alta gerencia, entre el 92 y el 2010, se hizo mucho de alta gerencia, no únicamente en Bogotá, sino en todo el país. Entonces, yo creo que es eso. Y sobre todo, hay 2 trabajos que hay que leer. Puede que a uno no le guste o sí le guste. Pero Ogliasky Uribe, Enrique, hizo una monografía que se llama 100 años de cerveza Bavaria, que tú creo que la conoces, del año 90. Pero eso hay que trabajar. Y Sanabria, un antiguo decano de esta cosa, ya se murió, pero sin embargo es un libro, afortunadamente. Se llama Bavaria, bueno, Valores de Bavaria, no sé qué cosa, que es una mirada muy contemporánea, obviamente muy desde arriba, no es desde las bases populares, pero es una forma de hacer la cosa. La verdad que muchas gracias, Orlando y todos, y Beatriz, y Luisa Fernanda, muchas gracias, porque ha sido interesante el seminario. Si no hubiera sido, si su trabajo no hubiera dado para nada, hubiéramos acabado hace como 1 hora aburrida. Entonces, una invitación a que usted quiere mejor esas cosas, si uno quiere también. Gracias por la crítica tan generosa. Ahí queda escrita. Ahí queda escrito muy detallada. Gracias a todos por la presencia, gracias por la paciencia.
Gracias. Y muy buena la presentación. Yo diría una cosa, como lo dije antes, la presentación misma me pasó muy, la presentación, tú eres muy buen profesor. Entonces fue para Canadá, porque en Colombia la vaina es muy difícil. Aquí entrenado, estoy buscando. Bueno, pues ahora, no, pero muestra el trabajo. Gracias. Muestra mucho más trabajo. Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Bueno,